Muy bien, mis hermanos. Este pasaje bíblico que nosotros acabamos de leer es uno de los textos más importantes en lo que respecta a la eclesiología. De hecho, puede ser considerado, como fue considerado en el siglo XVI, el substratum o la semilla a partir de la cual se desarrolla toda la eclesiología del Nuevo Testamento. Su importancia está en que no solamente tiene mucho que decirnos este texto sobre la naturaleza del establecimiento y el desarrollo de la iglesia, sino que también, y voy a tratar de mostrarlo en esta primera lección, cuando entendemos correctamente este texto, tenemos mucho para aprender del gobierno de la iglesia. Para entender las profundas e importantes implicaciones que tiene este pasaje, debemos primero entender correctamente lo que este texto nos enseña. Y lo vamos a hacer en esta lección. Mi bosquejo en esta noche va a ser muy sencillo en dos puntos principales. Vamos a tratar de profundizar en este texto. En primer lugar, vamos a mirar el significado del texto y en segundo lugar, vamos a mirar las implicaciones del texto. Así que el significado del texto, vamos a tratar de mirar qué es lo que dice el pasaje y en segundo lugar, qué es lo que implica lo que está diciendo este pasaje y vamos a mirar la gran importancia que tiene para los diferentes aspectos de la doctrina de la iglesia. Así que consideremos en primer lugar el significado de este texto y lo que he hecho de una manera sencilla es dividir nuestro pasaje en tres cosas que aparecen aquí. Primero, el marco de referencia que se da a lo que el Señor está diciendo con respecto a la iglesia. Ese marco de referencia es la confesión que hace Pedro en este texto, tan conocida. Eso va del versículo 13 al 16. En segundo lugar, también vamos a mirar la naturaleza sobrenatural que tiene la iglesia, que aparece en los versículos 17 y 19, hasta el 19. Y finalmente vamos a mirar el tiempo determinado, porque el Señor pide que no se diga a nadie que Él es el Cristo, lo cual nos muestra también un tiempo, una intención, y eso lo encontramos en el versículo 20. Así que en primer lugar, el marco de referencia. Estamos tratando de entender lo que este pasaje enseña. Mis hermanos, el Señor utiliza a menudo momentos muy comunes para poder hablar de grandes revelaciones o grandes principios. Quizás viene a tu mente algunos textos, el que viene primero a mi mente es Juan capítulo 4, cuando está el Señor aparentemente en un momento muy cotidiano, muy que no tiene nada que llame la atención, está junto a un pozo de agua y una mujer se acerca y Él le dice, dame de beber. De esa forma tan cotidiana nosotros encontramos la revelación tan preciosa de cómo sería la adoración en este nuevo pacto. El Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad y todo lo que eso implica y todo en una conversación cotidiana al lado de un pozo pidiendo agua. Lo mismo está sucediendo en este texto en donde básicamente el Señor hace lo que hacía en muchas ocasiones con sus discípulos. Les hacía preguntas, les hacía analizar lo que vivían. Y la pregunta que hace el Señor en nuestro texto es, ¿quiénes dicen las personas que es el Hijo del Hombre? ¿Quiénes dicen que es? Ellos comienzan a responder algunas cosas que, por cierto, cada una de ellas es algo que tiene que ver con una forma buena de ver al Señor o al Hijo del Hombre. ¿Quién es? Bueno, unos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías o uno de los profetas. Un comentarista dice, cuando dice o uno de los profetas, es como si estuvieran diciendo, no puedes ser de este mundo o de esta generación, definitivamente eres alguien de otro tiempo. Todas estas son referencias apropiadas, buenas, que califican al Señor de una manera alta, sin embargo, ninguna de ellas es suficiente. Porque el Señor ciertamente es un gran hombre, un ejemplo, alguien que no pertenece al común denominador de este siglo, ni de ninguno en la tierra. Es un hombre sin igual. Sin embargo, la clave de lo que nosotros encontramos en esta primera parte es la forma en la que Pedro responde cuando el Señor pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo?
Esa se volvió una pregunta personal, directa. Y entonces, en medio de esta conversación, en medio de esta pregunta, se levanta una gran declaración que es lo que sirve como contexto para todo lo que el Señor va a decir con respecto a la iglesia. Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Solo quiero tomar un minuto para poder hablar de esto que nosotros conocemos muy bien. Llamar a Jesús el Cristo implicaba darle un nombre que era mucho más que simplemente decir tú eres uno de los profetas, o tú eres un gran hombre, o tú eres un hombre que no ha cometido pecado, o tú eres alguien que vive de una manera ejemplar. Era reconocerlo como aquel ungido, aquel que había sido enviado, aquel que estaban esperando, aquel que había sido prometido desde el principio, ese hijo de Eva, el hijo que vendría de Noé, de Abraham, ese profeta mayor que Moisés, ese rey, hijo de David que se sentaría en su trono. Tú eres ese de quien se estaba profetizando, tú eres ese de quien se hablaba, tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías. Esa declaración de reconocer a Cristo como el Mesías, el Hijo del Dios viviente, es una declaración necesaria que todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo tuvimos que hacer un día. No es simplemente reconocer a Jesús como alguien grande, bueno, ejemplar, recordado. Es recordarlo a Él como Él es. Es creer en Él como Él dijo y quien Él dijo que era. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quizás en tu Biblia aparece como en la mía, el subtítulo de todo este pasaje es la confesión de Pedro. Sin embargo, la confesión de Pedro, lo que estoy tratando de argumentar, es solamente el marco de referencia. Pedro confiesa algo que es sumamente importante, pero el Señor utiliza esa ocasión para poder hablar de algo que es lo que está en su propósito, que es mostrarnos la iglesia, mostrarnos su naturaleza, mostrarnos cómo sería esto que nacería producto de tener a Cristo como el Mesías. Este pueblo, esta institución sagrada que iba a ser levantada a partir de este nuevo pacto. Y es eso lo que nosotros encontramos, y eso me lleva a mi segundo punto de este bosquejo dentro de el significado del texto, en donde vemos su naturaleza sobrenatural. El Señor va a revelar que la institución que Él va a crear, la institución que Él va a levantar, es una institución que tiene una naturaleza, una esencia sobrenatural. Y esto es algo bien importante para la eclesiología. Y yo quiero que notes conmigo 4 cosas que nosotros encontramos dentro de esa naturaleza sobrenatural. En primer lugar, encontramos esa naturaleza sobrenatural en la forma en la que fue revelada la iglesia, la doctrina, el conocimiento de Cristo. El Señor Jesús dice en el versículo 17, míralo conmigo: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mis hermanos, el concepto básico de todo lo que la iglesia es, según lo que el Nuevo Testamento nos enseña, es algo que nosotros como bautistas defendemos de una manera muy importante. La iglesia no es simplemente otra administración del pacto de gracia. La iglesia no es simplemente parte de lo mismo en una continuidad bien marcada. Creemos en la continuidad, pero creemos que lo que se está revelando en el nuevo pacto es la sustancia misma de todo lo que en el pasado fue simplemente una sombra. Hay un salto entre la sombra a la sustancia cuando nosotros pasamos de lo que era a lo que iba a ser. Y el Señor está hablando aquí de cómo esa iglesia sería, y lo primero que aprendemos es que esa naturaleza sobrenatural sale a la luz por el hecho de que sería revelada por Dios. No es algo que se llega por implicaciones, no es algo que simplemente es parte de lo mismo. Es algo que Dios revela como un misterio en donde iba a unir gentiles y judíos, no por un linaje físico, no a un pueblo terrenal, sino por medio de la fe, como siempre fue, pero ahora ya no solamente en la sombra,
sino en la sustancia misma. El Nuevo Testamento nos recuerda esta naturaleza sobrenatural, de cómo la iglesia es revelada de esta manera, en una forma en la que se muestra su naturaleza sobrenatural. Mira conmigo Efesios capítulo 3, versículos 4 al 6. Efesios capítulo 3, versículos 4 al 6. Quiero invitarte a que puedas considerar conmigo Efesios capítulo 3, versículos 4 al 6. Voy a leer lo que dice la Escritura en Efesios 3, 4 al 6. En vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Mira ahora el versículo 10 y 11. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Mis hermanos, la iglesia tiene una naturaleza, una esencia sobrenatural, porque la revelación de ella, lo que ella sería, lo que ella habría de ser como este cumplimiento de lo que todo fue una sombra antes, es algo que vino de una forma sobrenatural porque fue revelado por Dios, por el Padre, de una manera sobrenatural. Pero no solamente su naturaleza sobrenatural se ve en la forma en que fue revelada la iglesia, sino también en su fundamento. Yo quiero que consideres conmigo la siguiente parte del versículo 18. Estamos en Mateo 16. Mira el versículo 18, la primera parte. El Señor le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El fundamento de la iglesia, si nosotros comparamos este texto con los otros textos del Nuevo Testamento, el fundamento de la iglesia fue puesto por los profetas y apóstoles del Nuevo Testamento. Los profetas y apóstoles, tal como leímos en Efesios capítulo 3, versículo 5, son y fueron los responsables de poner todo ese fundamento sobre el cual la iglesia iba a ser sobreedificada. Cristo es la piedra de ángulo, pero el fundamento fue puesto por estos hombres. Así que el fundamento sería un fundamento humano, pero humanos que iban a ser sobrenaturalmente capacitados por Dios para que el fundamento sea un fundamento duradero y sólido. Y esto nos muestra la realidad de la iglesia. Hermanos, ¿cuántas instituciones en la tierra simplemente desaparecen? ¿Cuántos movimientos han estado en la tierra que pareciera que iban a perdurar para siempre? Simplemente se terminan. La pregunta es: ¿por qué la iglesia se sostiene firme? ¿Por qué la iglesia permanece? Porque tiene una naturaleza sobrenatural. Y parte de esa naturaleza tiene que ver con el fundamento que Dios puso sobre el cual la iglesia sería levantada. No eran palabras de hombres que luego iban a ser desmentidas en la historia. No eran conceptos de hombres que luego simplemente podían ser anulados con nuevas revelaciones o con nuevo entendimiento o por la ciencia. El fundamento fue puesto por Dios en las manos de hombres débiles que fueron capacitados sobrenaturalmente para que ese fundamento se mantenga hasta el fin. La iglesia es sobrenatural por la forma en la que fue revelada, por su fundamento, pero también por su propósito. Mira conmigo la siguiente parte del versículo 18. Mateo 16, 18, la segunda parte dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué la iglesia es sobrenatural? Por cómo fue revelada, por su fundamento, pero también por su propósito. Hermanos, la iglesia no solo existiría de una manera sobrenatural, sino que iba a permanecer de una manera sobrenatural con el propósito de cumplir la misión que Dios le dio. La iglesia no puede perecer.
Y me gusta repetir esto, mis hermanos amados. Esta promesa no está hablando de las preciosas iglesias locales que mencionaron su nombre en esta noche. Porque nuestras iglesias locales pueden pervertirse, destruirse y dejar de existir. Pero la iglesia de Cristo nunca dejará de existir. El Señor siempre tendrá un pueblo sobre la tierra y se seguirá cumpliendo la misión que le dio a ese pueblo. Nosotros somos las manifestaciones externas, imperfectas de esa iglesia perfecta. Sin embargo, la promesa para con la iglesia perfecta es que nunca dejaría de ser, y eso muestra su naturaleza sobrenatural. Hermanos, no importa la persecución, los conflictos, las cosas que uno tenga que vivir, la iglesia permanece. La semana pasada, providencialmente, tuve que enseñar algunas cosas parecidas en Quito, en un taller corto. Y una de las cosas que vino a mi mente es lo que uno escucha que sucede en diferentes países. Como por ejemplo Cuba. Mi corazón está muy cercano a Cuba y he tenido que ir muchísimas veces. Quizás ya más de 20 veces he ido a Cuba. Y cada vez que vuelvo, lo que uno piensa es cómo a través del sufrimiento, el dolor, la escasez, todo lo que no hay, el Señor sigue preservando su iglesia y manteniendo a su pueblo en medio de todas las tribulaciones que pudieran tener. ¿No pasa lo mismo en China? ¿No pasa lo mismo en Corea del Norte? Donde pareciera imposible que pudiera sobrevivir una iglesia o la fe de alguien cuando literalmente está en peligro no solo tu vida, todo lo que tú eres, tu familia y tus hijos. Y la iglesia permanece. Y la iglesia sigue avanzando. ¿Por qué? Porque es sobrenatural. Porque es Dios quien lo ha prometido, quien dijo que las puertas del Hades no iban a prevalecer. Estaba asegurando el cumplimiento de la misión que la iglesia recibió. Esa misión tiene que ver con llevar a cabo el propósito de Dios en la salvación de los hombres. Por eso se ha hablado de una manera correcta diciendo que la iglesia es la nueva Eva. Así como hay un postrer Adán, hay una postrer Eva. Y esa Eva es la que va teniendo hijos y llenando la tierra de hijos de ese postrer Adán, que a través de su obra perfecta, y no solamente lo que hizo, sino lo que hace, al estar sentado a la diestra del Padre, enviando su Espíritu y salvando a todos aquellos que todavía están en sus delitos y pecados de aquel grupo que Él escogió de antes de la fundación del mundo. Él sigue salvando y asegurando el cumplimiento de este plan. A mí me encantan las palabras de 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16, en donde encontramos esas 6 frases confesionales que Pablo dice: esta es la fe que confesamos. Dios fue manifestado en la carne, justificado por el Espíritu, visto por los ángeles. Pero la número 5 dice: creído en el mundo. Y es fascinante cuando uno piensa quién lo está escribiendo y en qué tiempo lo está escribiendo. Hoy para nosotros es fácil entender creído en el mundo. He tenido el privilegio de estar en muchísimos lugares y ver la preciosa fe que tenemos perseverando en esos lugares. No importa en dónde estemos, la obra se ha extendido, el evangelio es creído en el mundo. Pero cuando se escribieron estas palabras, eso no era lo que estaba sucediendo, pero era parte de lo que confesaba la iglesia, porque estaba asegurado el triunfo de lo que el evangelio iba a hacer a través de la obra de Cristo Jesús por medio de su iglesia. Hermanos, la iglesia es sobrenatural por la manera en que fue revelada, por su fundamento, por su propósito, pero finalmente en su funcionamiento. Yo quiero que pienses conmigo en el versículo 19 de Mateo 16. Hay algo muy importante que se revela aquí. El Señor le dice todo esto: yo edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Esta expresión tiene que ver con cómo la iglesia iba a funcionar, y va a funcionar de una manera sobrenatural. Y para que funcionara, el Señor daría autoridad para que se cumpliera el propósito que le dio a la iglesia.
Es decir, hablar de la autoridad, hablar del orden en la iglesia, hablar de cómo funciona una iglesia. Es parte de entender su naturaleza sobrenatural y la forma en la que Dios quiso que la iglesia llevara a cabo ese propósito. Hermanos, no perdemos el tiempo cuando hablamos, pensamos, profundizamos sobre el tema del gobierno de la iglesia, porque estamos hablando de la manera en la que la iglesia llevaría a cabo el cumplimiento de todo esto que el Señor determinó que la iglesia haría. La forma en la que lo iba a hacer era también dando autoridad para que se cumpla el propósito que le dio. Esta autoridad sería una autoridad real, porque le dice: te daré las llaves del reino de los cielos. Y luego añade la frase: y todo lo que ates será atado y todo lo que sueltes será soltado. Es una autoridad real, es una autoridad que viene de lo alto. Es una autoridad que tiene que ser respetada, pero es una autoridad derivada. Yo te daré. Es decir, la autoridad que recibiría la iglesia no sería absoluta, sino que sería una autoridad con el propósito de cumplir la voluntad de aquel que le dio esa autoridad. Hermanos, estos principios parecieran muy obvios, pero son demasiado importantes cuando nosotros tratamos con el aspecto de la iglesia en la manera más práctica. La autoridad que Él daría tenía que ser vista como una autoridad que venía de lo alto y por lo tanto como una autoridad legítima que tiene que ser respetada, que tiene que funcionar de la manera en que Dios lo reveló. ¿No es eso lo que nosotros pregonamos? Que la manera correcta de adorar a Dios debe ser conforme a lo que Él mismo reveló. ¿No estamos nosotros convencidos de que la manera de conducirnos en la casa de Dios es la manera en que Él nos da, que Él nos dice cómo se debe hacer? Hermanos, y esto es parte de eso. No escapa de ese alcance el hablar de cómo debe funcionar la iglesia. Puede ser que muchos de nosotros estemos usando de manera incorrecta esa autoridad. Puede ser que muchos de nosotros hemos entregado y otorgado esa autoridad de una manera incorrecta a otras instituciones, a otros cuerpos. Y todo eso determina algo que es absolutamente complejo si nosotros queremos ser fieles al Señor. Por eso yo te pido que nunca menosprecies la importancia que tiene el gobierno de la iglesia. No es simplemente una postura. Tiene que ver con obedecer la forma y la naturaleza en la que Cristo quiso que su iglesia funcionara. Eso me lleva a mi último punto de este primer encabezado de nuestra lección de hoy, y eso es su tiempo determinado. Hemos visto su marco de referencia, hemos visto también su naturaleza sobrenatural, pero ahora vemos su tiempo determinado. Llama la atención cuando el Señor dice en el versículo 20: entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que Él era el Cristo. No entiendo. ¿Cómo puede ser que el Señor diga: bienaventurado eres Pedro por lo que acabas de decir, eres bienaventurado porque esto te lo dio el Padre, lo que estás diciendo es verdad, sobre esa roca edificaré mi iglesia, que es tanto las personas, los apóstoles, pero también lo que estaban confesando por esa revelación dada por el Padre? Pero ahora Él dice: no le digan a nadie que yo soy el Mesías. Eso simplemente nos muestra que el tiempo en el que la iglesia iba a ser revelada como una institución tenía un tiempo determinado que no era en sus días, sino que llegaría a través del ministerio de los apóstoles después de la muerte y resurrección del Señor. Esto era algo importante, no es una continuación, es algo que iba a llegar en un tiempo importante, específico. Esta es la sustancia de todo lo que antes fue simplemente una sombra. Hermanos, enfatizo eso, porque eso es parte de nuestro entendimiento pactual. La iglesia no es una administración más,
una forma más de revelar, como si fuera parte de la forma en la que se va revelando la promesa. La iglesia, el nuevo pacto, es el pacto de gracia. Y por lo tanto, lo que tenemos aquí es algo que tenía que esperar que llegara su tiempo. Así que esto es lo que el pasaje nos enseña. Pero ahora yo quiero centrarme con ustedes en algo que es la parte clave para nuestro estudio que vamos a llevar estos 3 días. ¿Cuáles son las implicaciones del texto? Y ese es mi segundo gran encabezado de esta primera lección. Las implicaciones del texto. Para eso yo voy a utilizar algunos gráficos que voy a usar aquí en la pizarra, pero yo quiero usar algunas preguntas que pueden servir. Hermanos, cuando nosotros preguntamos, ¿quién recibió las llaves del reino de los cielos? Nosotros tenemos una respuesta clara que el texto nos da. Es Pedro, porque está hablando con Pedro, ¿sí o no? Le está diciendo, a ti te daré. Ahora, todo pasaje de la Escritura, y esto es parte de la hermenéutica básica que tenemos, toda la Escritura tiene como contexto o referencia toda la Escritura. Por lo tanto, tenemos que interpretar la Biblia con la Biblia. Y sabemos que ese a ti no significaba, como perversamente han cambiado los católicos romanos diciendo, habla de Pedro como persona sentado en su silla. Por lo tanto, todos los que vengan en sucesión de Pedro tienen esa autoridad. Ya tengo una pequeña colección de todas las veces que visito alguna iglesia o basílica en alguna ciudad del mundo. Siempre busco dónde está Pedro. ¿Y sabes cómo se lo identifica? Porque siempre tiene las llaves del reino de los cielos en su mano. Esa connotación católico-romana tiene que ser desafiada con la luz de toda la Escritura. ¿Pedro recibió las llaves? Sí, Pedro recibió las llaves. Pero, ¿qué implica haber recibido las llaves? Ya lo mencionamos, una autoridad legítima. Una autoridad legítima para llevar a cabo el plan que Dios había establecido. Piensa en esto. Las llaves, y solo quiero decirte algo que puede ser muy tontito, pero que es importante. A veces la gente en mi pueblo dice, cuando está lloviendo, hay que orarle a San Pedro para que cierre las llaves de los cielos. Esa no es la connotación de lo que esto significa. Eso fue tomado por la gente y así es como se usa. Las llaves como si fueran llaves de agua. Pero las llaves tienen que ver con la llave que abre puertas o que cierra puertas y las deja trabadas. Esa idea de llaves tiene que ver con 2 ideas principales. Abrir la puerta tiene que ver con el hecho de aceptar a personas en el reino de los cielos. Aceptarlos, hacer que ellos puedan participar de esos beneficios temporales, terrenales, porque son recibidos. La puerta se abre como cuando tú le das la bienvenida a alguien. Pero también las llaves sirven para cerrar la puerta y fijarla para aquellos que son sacados, expulsados como personas impenitentes que realmente no manifiestan ser parte de ese reino de Dios en la tierra. Es autoridad legítima, pero ahora viene la parte importante. ¿En qué sentido y como qué recibió Pedro las llaves? Hay 3 opciones que la Biblia nos enseña que nosotros podemos entender y que también la historia nos muestra, que son las 3 maneras en las que se ha entendido cómo recibe Pedro las llaves. Voy a usar el gráfico aquí y te voy a pedir que vayas siguiéndome de cerca porque esto es bien importante. Nosotros preguntamos, ¿quién recibe las llaves? Nosotros respondemos, Pedro. Pero Pedro las recibe ¿en qué sentido? ¿Como quién? Y hay 3 opciones importantes que nosotros tenemos que poner. Pedro es ciertamente un apóstol. Pedro pudo haber recibido las llaves como un apóstol. Pedro también, y ya vamos a mirar los textos, la pudo haber recibido como un pastor. Porque ciertamente
Pedro se identifica como un pastor, como un anciano. Ya lo vamos a mirar ahora. Pero también Pedro las pudo haber recibido como un creyente. Porque recuerden que el antecedente de lo que estamos mirando, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la expresión que todos los creyentes hemos hecho en algún momento de nuestra vida. Cuando nos arrepentimos, cuando vinimos al Señor en arrepentimiento y fe, tuvimos que reconocer que Él era el Cristo, el Hijo de Dios, quien vino para darnos vida. Así que estas tres son las opciones de Pedro en la posición de que recibió estas llaves. Hermanos amados, estas tres posiciones son tan importantes porque según la posición que uno escoja, tú tienes el tipo de gobierno de la iglesia que ciertas iglesias tienen. Y es por eso que es importante entender esto. Pensemos en primer lugar, ¿Pedro era un apóstol? Sí, no lo vamos a buscar por el tiempo, pero en Mateo capítulo 10, versículos 2 al 4 nos enseña eso. Mateo capítulo 10, 2 al 4. Ahí se nos señala quiénes eran los apóstoles que el Señor escogió. Y ciertamente el mismo texto que estamos estudiando nos enseña que Pedro era un apóstol, estaba con el Señor. Ahora, a los apóstoles se les da autoridad legítima en la iglesia. De hecho, mira conmigo rápidamente Mateo capítulo 20, versículos 21 al 23. Perdón, Juan capítulo 20, 21 al 23. Juan 20, 21 al 23. Mira cómo aparece aquí unas palabras que nosotros podemos reconocer. Jesús entonces les dijo otra vez, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. Y a quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. ¿Te suena familiar el lenguaje? Lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Eso es un lenguaje de autoridad, tiene que ver con las llaves. Así que ciertamente los apóstoles reciben autoridad de parte del Señor. Lo vemos claramente por el hecho de que Efesios 2:20 nos diga que ellos son en quienes se estableció el fundamento de la iglesia. Ellos junto a los profetas son el fundamento de la iglesia. Hermanos, los apóstoles tenían verdadera autoridad en la iglesia. Eran pastores universales. Eran hombres que tenían toda la autoridad para poder sentenciar a alguien o para poder ordenar sobre todas las iglesias. Ellos tenían autoridad. Así que no es descabellado pensar que Pedro recibe las llaves como un apóstol y que por lo tanto las llaves del reino de los cielos están en las manos de los apóstoles. Sin embargo, el Nuevo Testamento también nos enseña que Pedro se llama a sí mismo pastor o anciano. Mira conmigo, Primera de Pedro capítulo 5. Dice en el versículo 1, por tanto a los ancianos entre vosotros exhorto yo, y Pedro añade, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Pedro era un anciano también, y ciertamente la visión o la idea de que después de que salen los apóstoles, los ancianos o los pastores toman un lugar de autoridad no es un asunto descabellado porque el Nuevo Testamento lo enseña. El día de mañana vamos a invertir tiempo mirando la autoridad de los ancianos y vamos a ver pasajes muy claros, como por ejemplo Hebreos 13, 17, en donde se dice que la iglesia debe obedecer a sus ancianos, debe someterse a ellos. Todas esas descripciones son descripciones de autoridad. Así que los ancianos tienen verdadera autoridad. No es descabellado pensar que la autoridad Pedro la recibe como apóstol que luego quedaría en la mano de los ancianos. Así que pongo aquí el texto que hemos leído, Primera de Pedro 5:1. Pero finalmente, también como ya mencioné, Pedro pudo haber recibido esto
como un creyente o como un miembro. Y eso es Mateo 16, 16. Ahora, como les dije hace un momento, ¿cuáles son las implicaciones de que tú escojas una de estas opciones? ¿Sabes cuál es la implicación? Que cuando tú escoges una de ellas, tú llegas a tener un tipo o un modelo eclesiástico basado en este funcionamiento. Si Él tiene las llaves del reino de los cielos, entonces la iglesia debe funcionar de esta manera. Déjame mostrarte las implicaciones de tomar cada uno de ellos. Si nosotros escogiéramos el hecho de que Pedro las recibe como un apóstol y que por lo tanto como apóstol se queda con los apóstoles, tú tienes allí la necesidad de una autoridad jerárquica. En otras palabras, así como los apóstoles eran la autoridad máxima y tenían las llaves en su mano, hoy, para que se pueda ejercer y funcionar la iglesia correctamente, necesitamos hombres en lugar de los apóstoles para que ellos puedan ejercer esas llaves y la iglesia pueda funcionar correctamente y pueda cumplir la misión que recibió. Esto, por supuesto, tendríamos que decir que tiene por lo menos dos connotaciones que conocemos bien. El catolicismo romano dice que el Papa es el vicario de Cristo y la cabeza visible de la iglesia. Él es quien está sentado en la silla de Pedro y tiene las llaves del reino en su mano, y por eso el Papa históricamente puede simplemente establecer una bula papal en donde puede declarar a alguien limpio de sus pecados o lo puede declarar anatema, como hizo con Lutero. Él tiene esa autoridad. La pregunta es ¿por qué? ¿De dónde sale esa idea? Es que si Él tiene las llaves del reino de los cielos, entonces Él tiene el poder para hacer eso. Porque las llaves del reino de los cielos son: a todos los que ustedes digan que los pecados son perdonados, serán perdonados. Y todos los que les retengan los pecados les serán retenidos. Así que no es una locura lo que dicen, pero su teología sale de una visión completamente jerárquica. Los apóstoles tenían esa autoridad. Cuando murieron los apóstoles, alguien se tuvo que sentar y reemplazarlos en esa autoridad. El catolicismo romano dice, el Papa es ese hombre. En el anglicanismo, ellos creen que los apóstoles siguen rigiendo por medio de la palabra, son una iglesia protestante. Sin embargo, al afirmar que existe una iglesia universal visible, ellos dicen la iglesia en singular, entonces afirman que tiene que tener un gobierno visible en jerarquía por encima de todos. Por eso, para que haya un párroco en una iglesia, tiene que ser puesto por alguien que está en una autoridad mayor, y desciende la autoridad de arriba hacia abajo. Esa es la idea de un gobierno jerárquico. Así que voy a ponerlo aquí. Si la implicación es Pedro lo recibe como apóstol, entonces lo que tienes es un gobierno jerárquico. Imagínense que dice jerárquico. Ahora, ¿qué tal si alguien dice no? No, él no lo recibe como un apóstol, sino que en realidad lo recibió originalmente como apóstol, pero los apóstoles cuando salieron, porque es evidente que salieron de escena, se entiende que Pedro lo recibe como apóstol, pero con el propósito de que eso le sea dado a los pastores. Así que Pedro, podríamos decir, recibe las llaves del reino de los cielos como un pastor en representación de los pastores. ¿Cuál es la implicación de eso? Que entonces los pastores reemplazan a los apóstoles en la autoridad recibida. No estamos diciendo que crean que los pastores son apóstoles. Estamos diciendo que ahora esa silla que quedó vacía porque ya no hay apóstoles, ahora la cubren los pastores. El gobierno descansa desde esta perspectiva en los pastores, quienes han recibido las llaves del reino de los cielos. A este tipo de gobierno se le conoce como presbiterianismo. Quiero leerte lo que dice la Confesión de Westminster en el capítulo 30, párrafo 1 y en el capítulo 30, párrafo 2. Esta es la confesión de fe modificada en Norteamérica, no la original. Dice así: el Señor Jesús, como Rey y cabeza de su iglesia, ha designado en ella
un gobierno en manos de los oficiales eclesiásticos, y esta es la añadidura, distinto del magistrado civil. Así no decía originalmente la Confesión de Westminster. Párrafo 2. A estos oficiales se les ha encargado las llaves del reino de los cielos, en virtud de lo cual tienen poder respectivamente para retener y remitir los pecados, para cerrar aquel reino a los que no se arrepienten, tanto por la palabra como por las censuras, para abrirlo a los pecadores arrepentidos por medio del ministerio del Evangelio y mediante la absolución de las censuras, según lo requieran las circunstancias. Así que en esta perspectiva, si Pedro las recibe como un pastor, entonces lo que nosotros tenemos es un tipo de gobierno presbiteriano. Presbiteriano. En el gobierno jerárquico, la autoridad es descendente. En el gobierno presbiteriano, la autoridad es ascendente, pero también la autoridad tiene que ver con el gobierno de los pastores. Los pastores son los que dicen, él no es un creyente o él sí es un creyente. Y eso es lo que la confesión dice directamente. Hay muchos con una doctrina reformada hoy, dentro de un círculo paido bautista, que no necesariamente lo viven así, tienen una visión mucho más congregacional. Sin embargo, la visión presbiteriana clásica tiene la visión de que las llaves del reino de los cielos, si tú preguntas quién las tiene, la respuesta es los pastores. Y por lo tanto, los pastores son los que la ejercen de una manera directa para abrir o para cerrar. Hermanos, ¿hasta aquí todos me están siguiendo bien? Muy bien. Ahora tenemos la última opción. ¿Qué pasa si nosotros decimos no? No fue ni como apóstol ni como pastor, sino que realmente Pedro las recibe en nombre de toda la cristiandad, las recibe como un creyente. Esto ciertamente tampoco es descabellado porque Pedro es un creyente. Y es después de lo que él dice que se le entregan las llaves. Sin embargo, ¿a qué te lleva a creer que las llaves del reino de los cielos descansan en las manos de los creyentes? A lo que podríamos llamar un gobierno democrático, un gobierno del pueblo, un gobierno en donde no hay realmente una autoridad pastoral. Los pastores no tienen una autoridad real, sino que su voto es simplemente un voto más. Los pastores son parte de toda la multitud, porque el poder de todo lo que hay descansa en la multitud de los creyentes. Cuando se ve desde esta perspectiva, puede ciertamente terminar o convertirse en una democracia, que es lo que nosotros encontramos en muchísimas iglesias evangélicas el día de hoy. Cuando yo enseño sobre este tema, muchas personas dicen, es que lo que ustedes creen es democracia. No, mis hermanos. La democracia la estoy mostrando como una de las deficiencias cuando tú miras a Pedro recibiendo las llaves solo de esta manera. No hay manera de entenderlo solo así, porque los apóstoles recibieron autoridad también, porque los ancianos tienen autoridad también. Así que no se puede decir, no, nadie tiene autoridad, solo el pueblo cuando se reúne, porque eso sería negar la clara enseñanza de la palabra de Dios. La clave no es tratar de segmentar o decir, esta es mi postura, o esta es mi postura, o esta es mi postura. La clave, lo más difícil, es tratar de reconciliar. ¿Cómo puedo reconciliar de una manera correcta, bíblica, y traerlo a la práctica el hecho de que verdaderamente los apóstoles sí recibieron autoridad? Los pastores sí han recibido autoridad. Y también en la Biblia se enseña claramente que los creyentes tienen un poder. No dice, y si no escucha la iglesia, entonces tenle por gentil y publicano. No dice en 1 Corintios 5, estando todos vosotros reunidos, el tal se ha entregado a Satanás. No está hablando allí de una representación, está la iglesia reunida. Hay un poder real. El punto es cómo interactúan, porque esa es la clave para entender cómo iban a funcionar estas llaves. Y cuando nosotros somos capaces de pensar en eso, entonces
nosotros comenzamos a entender cómo debería ser el gobierno de una iglesia bíblica. Les he dicho lo que no es. Ahora quiero que me permitan y me regalen los últimos minutos de esta lección para explicarles lo que sí es. Entonces, no es solo como apóstol, no es solo como pastor, no es solo como creyente, sino que el gobierno que nosotros entendemos y la forma en la que el Nuevo Testamento creemos que lo enseña es un gobierno en el cual estas tres entidades funcionan porque Pedro recibe las llaves en nombre de estos tres, como apóstol, como pastor y como creyente. Ahora, alguien podría preguntar rápidamente una pregunta muy apropiada. Entonces, ¿hay una lucha de poder en la congregación? Entonces, en la iglesia tenemos un conflicto de cómo se reparte eso, cómo funciona. Y es allí donde nosotros necesitamos, y lo vamos a ver en la lección siguiente, interpretar correctamente el Nuevo Testamento. Porque al final de todo siempre tiene que ver con hermenéutica, tiene que ver con cómo interpretamos los pasajes. Y para poder interpretar un pasaje hay que ser consciente de que hay todo un paradigma de interpretación que tiene que ver con procesos, con la forma en la que Dios se ha revelado. Ahora te voy a dar la respuesta, pero voy a ir argumentándola a partir de la siguiente clase y luego a partir de todo el día de mañana y el día sábado. Así que yo quiero darte la respuesta ahora, pero la voy a argumentar después, ¿ok? Entonces, ¿cómo es? Permítame compartirles un gráfico que para mí ha sido útil para entender un poco cómo funciona esto. Si no es una lucha de poder, entonces ¿cómo entender que esto funciona en la práctica? Muy bien, lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner a Cristo aquí arriba. Cristo, según Apocalipsis, es aquel que tiene las llaves de David y abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Cristo es el dueño de esa autoridad en la iglesia. Y por eso los teólogos congregacionalistas explicaron que la autoridad que Cristo tiene le llaman una autoridad legislativa. Una autoridad legislativa. ¿Qué hace la autoridad legislativa? Es la que hace leyes, la que establece cómo debería ser. Él es el dueño de la iglesia. La iglesia es llamada como la iglesia del Dios vivo. Así que las llaves le pertenecen a Él. Pero claramente en este pasaje nosotros vemos que las llaves son entregadas. Esa entrega traspasa este cerco, pero en el momento en que pasamos esta línea, todo lo que está hacia abajo le podemos llamar una autoridad ministerial. Ministerial. ¿Por qué? Porque toda autoridad que es dada a partir de Cristo es una autoridad delegada y tiene el propósito no de hacer leyes, sino de hacer que se cumpla lo que la ley de Cristo ordena. Así que esto es lo primero, hay una verdadera entrega. Cristo tiene la autoridad legislativa y entonces entrega esa autoridad, pero cuando la entrega es ministerial. ¿Quiénes son los primeros receptores de esa autoridad ministerial? Los apóstoles. Los apóstoles son los que reciben esa autoridad completa de parte de Cristo y por eso Pedro lo recibe cuando dice: a ti te daré. Pedro la recibe, los apóstoles la reciben y la reciben con un propósito especial. Ellos tenían la responsabilidad de tener que establecer el fundamento de la iglesia, porque luego de su salida, la iglesia iba a ser sobreedificada sobre lo que ellos establecieron. Por lo tanto, ese fundamento es lo que ellos hicieron y lo hicieron con todo el poder de las llaves sobre ellos. Así que en este gráfico yo quiero hacer aquí otra línea, una línea entrecortada, pequeñita, y vamos a hablar de eso en la siguiente lección, en donde nosotros tenemos que aprender a hacer una distinción.
En el Nuevo Testamento nosotros tenemos dos etapas. Hay una etapa que le podemos llamar extraordinaria y una etapa que le llamamos ordinaria. Extraordinaria es la etapa en donde se estaba poniendo el fundamento de la iglesia, donde se necesitaban apóstoles, profetas. El Señor dio autoridad para que ellos lo pudieran hacer. Pero cuando ellos salen de escena, empieza un momento que es ordinario. Cuando digo ordinario, no estoy diciendo algo malo, simplemente ya no de la misma manera que era a través de todas estas cosas extraordinarias, milagros, lenguas, todo eso iba a cesar. Y se fue terminando cuando la etapa cambió. Cuando los apóstoles salen de escena, es aquí donde entran dos actores en esta segunda etapa de la iglesia, que es los pastores y los miembros de la iglesia. Lo que antes los apóstoles hacían por sí solos, en la iglesia ordinaria, esto se reparte hacia dos poderes que recaen, uno sobre los pastores y el otro sobre los miembros. Al poder que recae sobre los pastores se le llama autoridad. Por eso ellos tienen el deber de tener que gobernar la iglesia, dirigir la iglesia. Son personas que tienen autoridad. A los miembros no se les dice que ellos tienen autoridad. Se habla de ellos como libertad. Así se llama el poder de los miembros. Libertad o participación. Los pastores tienen autoridad. Así que autoridad y libertad. Esto que nosotros estamos mirando aquí es la manera que nosotros explicamos cómo funciona el orden de los poderes cuando el Señor entrega las llaves del reino de los cielos. Así que cuando nosotros nos preguntan qué tipo de gobierno es el que ustedes tienen entonces, la respuesta es, nuestro gobierno es un gobierno congregacionalista. ¿Qué significa eso? Que creemos que las llaves del reino de los cielos le fueron dadas en este tiempo a la congregación, la cual está compuesta de los pastores que tienen autoridad y los miembros que tienen libertad. Uno de los errores lamentables es hablar de congregacionalismo como si fuera la congregación sin los pastores o si los pastores fueran un voto en esa congregación. No, es algo que está compuesto de pastores y miembros y los dos juntos forman la congregación. Así lo enseña nuestra confesión de fe, que dice que las iglesias conformadas conforme a la mente de Cristo tienen oficiales y miembros. Eso es una congregación. Y en el pasaje anterior decía que Cristo le ha dado toda la autoridad necesaria a la iglesia. Pero iglesia no es miembros. Iglesia es la congregación. Por lo tanto, esto tiene implicaciones bien importantes en la práctica para cómo funciona todo lo que nosotros hacemos en la iglesia. Cerrando esta lección, quiero decirles lo siguiente. Nosotros en el gobierno congregacionalista, cuando hablamos de las actividades de la iglesia, olvídense ese cuadro ahora, solo algo aparte aquí. Cuando hablamos de la actividad de la iglesia, que esto vamos a hablar el día sábado y les recomiendo demasiado esas lecciones que vamos a tener el día sábado. Pero vamos a hablar de la elección de los oficiales. Eso es una responsabilidad, una actividad que tiene la iglesia. La pregunta nunca debería ser en un gobierno congregacional, ¿quién elige a los oficiales? La respuesta siempre es la congregación. Pero ¿cómo funciona eso? Entonces, hay algo que hacen los pastores en su autoridad y hay algo que hace la congregación en su libertad. La membresía, vamos a poner aquí para no confundir el término. Que hacen los miembros en su libertad. Y cuando las dos partes funcionan, entonces nosotros tenemos el funcionamiento de las llaves del reino de los cielos. Los apóstoles lo podían hacer solos, pero en el tiempo ordinario ya no se puede solo de un lado, se necesita la interacción entre los dos. La iglesia o los miembros no pueden hacer lo que los ancianos hacen y los ancianos no pueden representar o simplemente
pasar por alto a la congregación. Las dos tienen que interactuar de una manera apropiada y por eso es importante bajar esto a tierra cuando nosotros hablemos de las actividades de la iglesia. ¿Cómo funciona eso? Si tiene que estar la autoridad de los pastores, ¿cómo se ve eso? Y si tiene que estar la libertad de los miembros, ¿cómo se ve eso? Porque todo eso tiene que verse y aplicarse en nuestra vida si ese es el funcionamiento que Cristo le dio a la iglesia con respecto a la autoridad que daría. ¿Sí, mis hermanos? Y con esto llegamos al final de nuestra primera lección.